Bienvenido a esta segunda entrega de Excel. Vamos avanzando ya en el curso y ahora vamos a ver ya el uso de las celdas. Excel trata el texto de manera diferente que Word. Por ejemplo, vamos a introducir texto en esta celda, la seleccionamos y podemos introducir cualquier tipo de texto. Si doy Enter, me pasa a la siguiente celda. No es como en Word que doy Enter y me baja a la siguiente línea y puedo seguir escribiendo. Excel no funciona así. La razón es que Excel no está diseñado para hacer texto o para manipular textos grandes. Si bien sí podemos introducir texto, Excel lo trata de manera diferente y regularmente cuando insertamos texto en las celdas de Excel no es con el fin de tener un texto amplio, por ejemplo hacer una carta, un memorándum o ese tipo de documentos. Generalmente el texto que introducimos en las celdas de Excel es para referenciar la información que estamos introduciendo o para aclarar la información que estamos haciendo, como más adelante vamos a ver los ejemplos. De modo que en las celdas de Excel solamente vamos a poder introducir una línea de texto y regularmente no tan larga. Conforme vayamos avanzando en el curso les voy a enseñar la manera de introducir más de una línea de texto en la misma celda. Por el momento el propósito de esta segunda entrega no es ese, sino conocer un poquito ya más a fondo el uso de Excel. Bien, hemos introducido ya una cantidad de datos. Aquí los tenemos. Lo que quiero que vean es esto. Vean, quiero que sigan el puntero del mouse. Vean, cuando lo desplazo hay ocasiones en que cambia. Vean. Hay diferentes tipos de punteros en Excel, los vamos a revisar. Este que están viendo en este momento, que es una crucecita blanca, solo sirve para seleccionar una única celda. Le damos clic en esa celda y está lista para que yo introduzca algún tipo de dato, texto, número, etcétera. Ahora quiero que vean esto. Yo selecciono el texto o los números que acabo de introducir y si me pongo al lado de esa celda, en el borde de esa celda, el puntero cambia a una cruz con 4 flechas, una flecha en cada uno de los extremos de la cruz. ¿Qué significa eso o para qué me sirve eso? Eso significa que yo puedo mover esa celda o esa información a donde yo quiera. Por ejemplo, vamos a darle un clic sostenido, vamos a dar clic cuando el puntero cambia a esa crucecita con flechas, sin soltar, yo arrastro y vean qué es lo que pasa, que mis datos se pasaron a la celda de al lado. Lo mismo sucede si lo quiero hacia arriba. Pongo mi puntero para que en el borde, para que se convierta a esa flechita más bien a esa cruz de cuatro flechitas, doy clic sostenido y arrastro hacia arriba y mis datos se pasan a la celda contigua. No nada más puede hacerse a la celda contigua, pueden hacerlo a cualquier otra celda. Por ejemplo, yo me los voy a traer hasta acá mis datos. Esto es útil. A veces por error se introduce alguna cantidad de datos que no van en esa fila o en esa columna y yo los tengo que mover. Regularmente se puede hacer con copiar y pegar, pero también se puede hacer de la manera en como se los enseñé. Por ejemplo, tengo esta información. Incluso no solo lo podemos hacer con una celda, sino con una cantidad de celdas que en Excel se le llama
rango para ya irnos introduciendo un poquito más en los términos de Excel. La manera de seleccionar un rango de celdas o un conjunto de celdas, que así que eso es un rango, es dando clic cuando tenemos esta crucecita blanca en la celda que queremos seleccionar. Sin soltar, vamos a arrastrar hacia abajo nuestro puntero o nuestra crucecita y vean, voy seleccionando celdas. Bien, vamos a llegar hasta ahí. Observen que si yo me posiciono en el borde de las celdas que tengo seleccionadas sobre el rango de celdas, el puntero cambia a la crucecita con las 4 flechas. Bien. Les decía, podemos mover datos no nada más de una celda, sino de un conjunto de celdas o rango, ya para irnos adentrando a los términos de Excel. Y los voy a mover hasta acá. Miren. Moví esos datos, aunque aquí me aparezcan con gatos, eso ya lo vamos a ver más adelante, que se puede corregir. Pues me aparecen de esa manera porque las celdas son de menor tamaño que los números o la cantidad de datos, por esa razón. Vean, cuando los copié quedaron así. ¿Por qué? Porque el ancho de la columna es menor al número de datos que tengo, o a la cantidad de datos, pero eso se corrige pues ampliando la celda. Ahora, ya que estamos en esto, quiero que vean lo siguiente. Cuando yo coloco mi puntero en el borde de la columna, ojo, no en el borde de la celda, en el borde de la columna. En la entrega anterior ya quedamos que estas que están identificadas con letras se llaman columnas. Esto ya lo deben de saber. Si yo posiciono mi cursor en el borde de la columna, mi puntero cambia, pero si se fijan, ahora solamente sí cambia una cruz, pero solamente con 2 flechas, una que apunta a la izquierda y otra que apunta a la derecha. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo mover el ancho de la columna a la izquierda o a la derecha para hacerlo más amplio o para hacerlo más angosto o más corto, y lo vamos a hacer. Lo voy a mover a la izquierda y la columna se hace angosta. Si yo lo muevo para el lado contrario, a la derecha, la columna se hace más ancha. Vean, con el clic sostenido podemos arrastrar nuestra columna para hacerla del tamaño que nosotros queramos. Y si se fijan, ahora mis datos ya no aparecen con el símbolo que aparecía, que era el de gato. Les decía que porque la columna era más angosta que lo que se requería para los datos. Ahora, si yo me voy a las filas, en el borde de la fila, si se fijan, también cambia el puntero. Es una cruz, solo que las flechitas ahora apuntan hacia arriba y hacia abajo. Sucede lo mismo que con las columnas. Esto me va a permitir hacer o más ancha o más angosta mi fila. Eso significa que solamente las puedo mover hacia la parte de arriba o hacia la parte de abajo. Si yo muevo ahí, me está haciendo más ancha la fila número 7. Si yo doy el clic sostenido y muevo hacia arriba mi cursor, hace más angosta la fila número 7. Ahora, hay otro tipo de cursor. Teniendo seleccionado mi conjunto de celdas o rango, si me posiciono en la parte inferior derecha, observen que mi puntero se convierte en una crucecita, pero esa crucecita no tiene flechas ni a la izquierda ni a la derecha, ni arriba ni hacia abajo. ¿Para qué me va a servir eso? Si yo lo arrastro, quiero que vean qué es lo que pasa.
me copió mis datos, pero con una característica especial. Si observamos, aquí donde empecé a copiar, tengo una serie de números con el 11, aquí luego si el 12, el 13, 14, 15 y así hasta el 18. ¿Qué hizo Excel cuando yo hice esto? Que me hizo una serie de números. Para que vayamos entendiendo, lo vamos a hacer aquí. Voy a introducir el 1, el 2 y luego los voy a seleccionar. Si se fijan, aquí las celdas tiene esta selección que hice de las dos celdas, sus bordes son continuos excepto aquí está un puntito negro, y cuando coloco mi cursor ahí cambia a una cruz delgada negra sin flechas. Les decía, arrastro y lo que me va a hacer Excel es incrementarme los números en 1. Vean, voy en el 9, en el 10, 11, 12, etcétera. De eso vamos a hablar más adelante. Se le llama una serie a eso. Después les voy a explicar cómo se crean más a fondo. Por lo pronto, pues lo que me interesa es que vean el uso de este puntero. Ahora, si yo solamente tengo un número cualquiera en una celda, si se fijan, también en el borde, en la parte inferior derecha, aparece ese puntito que veíamos hace un rato, y cuando coloco mi puntero también se convierte en una cruz negra, delgada, sin flechas. Si yo arrastro hacia abajo, quiero que vean qué es lo que sucede. No me incrementó el número, empecé en 2, no me puso el 3, el 4, el 5, el 6 y así de manera sucesiva. Me puso en todas las celdas el número 2. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver más adelante cuando veamos las series. Ahorita solamente para que vieran la diferencia. Lo vamos a ver más adelante, les repito, cuando estemos viendo las series en Excel. Les voy a enseñar cómo se hacen, cómo se crean, cómo se personalizan, y verán que no solamente se pueden crear con números, también con nombres o palabras. Bueno, eso ya lo veremos más adelante. Nos queda ver otros punteros que son exclusivos para el uso de las filas y las columnas. Quiero que vean lo siguiente. Cuando yo me coloco en el encabezado de una columna, quiero que vean qué es lo que pasa. Tengo mi crucecita blanca, me coloco en el encabezado de una columna y mi puntero cambia a una flechita que apunta hacia abajo. ¿Qué significa? Que solamente puedo trabajar con esa columna. Si doy clic ahí específicamente, me va a seleccionar toda mi columna. Esto nos va a ahorrar trabajo para cuando tengamos que trabajar con columnas. Si ya tengo seleccionada mi columna, pues ya puedo trabajar con ella. Por ejemplo, moverla hasta acá. Es una manera fácil y rápida de seleccionar una columna cuando queramos trabajar con ellas. Lo mismo sucede con la fila. Por ejemplo, si yo voy a esta fila, a 19, el puntero también cambia a una flechita que ahora apunta hacia la derecha. No puede apuntar hacia la izquierda porque hacia la izquierda no tenemos nada. Si yo doy clic ahí, me va a seleccionar toda la fila y también ya puedo trabajar con esa fila o con los datos que se encuentran en ella. ¿Qué puedo hacer? Pues cambiarles el texto, el color, lo que se llama formato. También puedo moverla si es el caso. Me pregunta que como hay datos en la columna, en la fila en donde yo me moví, me pregunta que si deseo reemplazarlos. Esa ya es decisión de ustedes. Ahorita no lo vamos a hacer, no es el propósito, sino solamente que vean qué es lo que sucede con el uso de los punteros.
ahora que estamos viendo punteros, es importante que ustedes sepan, y se los voy a explicar, que cuando tengan seleccionado alguna información en Excel, para poder trabajar con ella se debe de seleccionar, como por ejemplo para cambiarle el color del texto. Vean, ya lo puse en rojo. Para cambiarle el tamaño, más pequeño. Pueden cambiarle el tipo de letra. Vamos a ponerlo ahí, en ese tipo de texto. Bueno, el caso es que para que ustedes puedan modificar el texto, tienen que tener seleccionadas las celdas o el rango de celdas que quieren modificar. Puede ser una celda o con un conjunto de celdas, que a partir de ahora ya vamos a llamarlo rango, para que ustedes ya se vayan adentrando en el uso de Excel. Más adelante vamos a ver rangos también, que es algo muy importante, sobre todo para trabajar con las funciones de Excel. Muchas de las funciones trabajan con rangos. Bien, pues por el momento eso es todo. El propósito de este tutorial era el uso de los punteros. Es importante que ustedes lo practiquen para que vayan adquiriendo destreza en el uso de Excel, y nos vemos en el siguiente tutorial.